Expo Agua Educativa, SUNAS 2020. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días a todos ustedes, niños que están participando en este concurso sobre el ahorro del agua organizado por la SUNAS. Bueno, felicitaciones porque están adquiriendo conciencia de una necesidad de vital importancia en la actualidad, justamente porque la población aumenta y el agua va disminuyendo. Es esencial poder aprender y difundir el cuidado del agua para las futuras generaciones, pero también para nosotros mismos. Bueno, se me ha pedido que les ayude a entender algunas señas básicas, ya que hemos estado trabajando con el tema de las señas para interpretar a esta lengua lo que se ha estado diciendo en los concursos, las vegetaciones de cada uno, tanto los alumnos como los profesores. Bueno, en primer lugar, yo les quiero transmitir el saludo de la Asociación de Sordos de Ica y su presidente, el señor Iván Gutiérrez, bueno, que por razones de su trabajo no ha podido estar en esta ocasión presente para directamente darle su mensaje en señas. Me hubiera gustado que fuera posible. Bueno, en todo caso, quisiera comenzar diciéndoles por qué es importante aprender una lengua de señas. Hay muchas ideas equivocadas respecto a las lenguas de señas en el mundo en general. Una idea equivocada es de que las lenguas de señas es una sola a nivel mundial. No es así. Hay diferentes lenguas de señas con que se comunican las diferentes comunidades de personas sordas alrededor del mundo, así como hay muchos idiomas orales. En este caso voy a enseñarles unas señas de la lengua de señas peruana básicas. Las lenguas de señas a nivel mundial también se pueden agrupar en familias lingüísticas, al igual que lo hacen las lenguas orales. Otra idea equivocada es que las lenguas de señas son maneras de representar el idioma oral que se habla en la comunidad. Tampoco es así. Las lenguas de señas son idiomas muy aparte de las lenguas orales. ¿Cómo nos beneficia aprender una lengua de señas? Podemos aprender una lengua de señas y obtener un beneficio como si aprendiéramos cualquier idioma oral aparte del nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos una lengua de señas, podemos hacer trabajar nuestro cerebro de una manera distinta de la que lo hacemos constantemente usando nuestro propio idioma. En muchos idiomas del mundo, incluido el español, casi todo el trabajo que hace el cerebro al comunicarse en nuestro idioma, en este caso el español o castellano, lo hace el hemisferio izquierdo del cerebro. En el hemisferio derecho casi no se produce actividad cuando hablamos en nuestro idioma, el español. Sin embargo, al utilizar una lengua de señas, trabajan por igual ambos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Trabajan por igual, ambos hemisferios. Es un beneficio que podemos tener porque estamos entrenando una parte de nuestro cerebro que con nuestro idioma oral usamos muy poco. Otro beneficio que nos da es de que nos permite entender temas al comparar cómo se explica en una lengua y en la otra. Y al poder comparar, podemos entender aspectos de un mismo tema que no captaríamos utilizando solo un idioma o que nos costaría más aprenderlo. Además, podemos ampliar nuestro círculo de amistades, conocer a personas que usan ese idioma de la comunidad sorda y comprender que son personas como cualquiera, personas normales, con los mismos sentimientos, con las mismas virtudes y defectos. Hay personas buenas y malas en esta comunidad, así como hay entre nosotros los oyentes. Podemos comenzar entonces con unas cuantas señas de uso básico. Por ejemplo, podemos pensar en las siguientes señas. Hablemos de la familia. ¿Cómo se dice familia en la lengua de señas peruana? Familia. Papá. Mamá. Hijo, hermano, primo, abuelo, nieto, cuñado, amigo, enemigo,
casa, colegio, edificio, calle, automóvil, bicicleta, ómnibus, camión, tren, avión, barco, profesor, hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano. Bueno, son algunas de las señas de uso más común. Utilicemos algunas señas ahora referidas a objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Libro, cuaderno, archivador o folder, computadora, tablet, celular, teléfono fijo, televisor, refrigeradora, cocina. Son algunos de los objetos de uso cotidiano. Veamos ahora las partes del cuerpo, que son sencillas porque consiste casi siempre en señalar la parte del cuerpo correspondiente. Pero si no sabemos con precisión, podemos de repente confundir. Vamos. Cabeza, ojos, pómulo, mejilla, ceja, pestaña, pelo, oreja, nariz, mentón, boca, lengua, cuello, garganta, hombros, pecho, abdomen, brazos, manos, mano, dedo, uña. Podemos seguir. Senos, espalda, columna, cintura, cadera, trasero, piernas, pies, talón.
son algunas de las partes del cuerpo que podemos reconocer. Podemos utilizar también, podemos utilizar o aprender en esta ocasión algunos verbos de uso común. Por ejemplo, vivir, respirar, comer, beber, dormir, despertar, caminar, correr, amar, odiar, respetar. Y así podemos seguir con muchos otros verbos que son de uso común en la lengua de señas. Son algunas de las ideas de los verbos que podemos tener presentes para formar oraciones. Ahora bien, hagamos un poco de gramática. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro idioma a ordenar de cierta manera las palabras dentro de una oración. Cuando se utiliza una lengua de señas, la gramática es diferente por tratarse de otro idioma. Por lo general, cuando se habla en señas, se puede observar un orden que no es rígido, pero se puede observar en general el siguiente orden. En una oración, lo primero que se indica en una lengua de señas, en este caso la lengua de señas peruana, es el tiempo. Luego se indica el lugar. En tercer lugar se indica el sujeto pasivo. Luego viene su calificativo. Luego viene el sujeto activo, su calificativo, verbo y pregunta. No todas las oraciones tienen todos estos elementos, pero generalmente va en este orden. Digo generalmente porque en algunos casos no es aplicable este orden. Cuando este orden choca con el orden cronológico, lo que tiene prioridad es el orden cronológico. Por ejemplo, de acuerdo a este orden y de la gramática, deberíamos decir así: casa, construir. Pero estaríamos rompiendo el orden cronológico, porque primero se construyó y luego existió la casa. Entonces tenemos que decir construir casa. Si decimos, por ejemplo, ¿no?, la tierra, Dios crear, de acuerdo a esa gramática estaría bien, pero en este caso no se aplica porque rompe el orden cronológico. ¿Cómo decimos? Dios creó la tierra. Va en ese orden. Hagamos una oración entonces en señas de uso cotidiano. Si yo quiero decir, ayer me quedé haciendo las tareas del colegio hasta tarde en la noche, lo diríamos en este orden. Ese sería el orden y una manera de decir en señas que hicimos la tarea del colegio hasta altas horas de la noche. En este orden, ¿no? Ayer, colegio, tarea, en la casa, computadora, escribir, horas, tarde, noche. Esa sería una manera de decirlo. ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, qué gusto verte, hace mucho que no te veía? Lo diríamos de esta manera. Esa sería una manera de decir, qué gusto verte, hace mucho que no te veía. ¿Cómo podemos decir? Gracias por tu ayuda. Esa es la manera de decir gracias. Podemos usar las dos manos, podemos usar una mano o podemos decir así. ¿Cómo saludamos cuando hablamos en señas?
Si es una situación formal, por ejemplo, en la escuela, el profesor puede llegar y decir, ¿no? Buenos días. O buenas tardes. O buenas noches. Si estamos en una situación informal, solamente nos saludamos así, ¿no? Nada. Se puede saludar, ¿no? de abrazo, de beso, bueno, no en este momento de la pandemia, pero también se puede saludar así. Una aclaración importante, cuando hablamos en señas, no es mala educación señalar con el dedo. La cultura de la comunidad sorda lo permite. Por ejemplo, los pronombres personales son así. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. No es mala educación señalar con el dedo. Son algunas de las señas de uso más común que podemos utilizar al conversar con una persona sorda. Si les llega un alumno sordo o un compañero de estudio sordo, la recomendación sería que no lo traten como diferente, que lo hagan sentir como su igual. Cuando decimos así en señas quiere decir igual. Igual en el sentido de que estamos entre iguales. Pero si quiero decir esto es igual a esto, puedo utilizar esta seña, ¿no? de igual, o puedo utilizar esto. Que no lo hagan sentir inferior, que lo traten como una persona con las mismas necesidades y aspiraciones que cualquiera de ustedes. Él también necesita aprender, necesita tener integración con sus compañeros, necesita estar unido a ustedes y que se sienta apoyado como parte de su grupo. Si ustedes lo conocen, podrán ver que es una persona con las mismas necesidades, virtudes y defectos que cualquier persona. Podrán conversar, podrán hacer amistad, habrá momentos que discutan, que se peleen, pero es como cualquier persona. La diferencia es que se comunica a través de la vista utilizando señas. Bueno, esto ha sido un pequeño taller, una noción general de la lengua de señas peruana en este caso. Un saludo a todos con mucho gusto, con mucho cariño. Y hasta cualquier momento, estimados niños y niñas, muchachos y muchachas que están participando en este concurso. Gracias. Expo Agua Educativa, SUNAS 2020.